Hermanos en Jesucristo, una alegría poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de nuestro Señor, traída por nuestro Sínodo Nacional, que en su amor y poder, Jesucristo nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Somos la Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional como Sínodo en Chile, compuesta por nuestras iglesias Unidos por la Fe, Linares, la Vid del Señor en Puente Alto, nuestra iglesia en San Bernardo y la iglesia Familia de Dios en La Cisterna. Y comenzamos entonces nuestro culto de este 10º domingo después de Pentecostés, 9º domingo después de Santísima Trinidad. El tema nos dice: Cristo se humilló a sí mismo y vino a este mundo para morir en la cruz. Por medio de su muerte humilde, nosotros ahora tenemos compañerismo con Dios y entrada en su presencia. Además, Dios promete que siempre proveerá todas nuestras necesidades en este mundo. Por eso, merece nuestra adoración y servicio. El versículo del día nos dice: Aleluya, aleluya. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. En el nombre del Padre de misericordia, de Jesús, el Hijo que nos ama y que murió por nosotros, y del Espíritu Santo, que por gracia nos santifica. Amén. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos
Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Preparemos nuestros corazones. Padre eterno, venimos en tu presencia deseando oír lo que nos tienes que decir y creer en lo que nos dices. Estés con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Señor Jesús, concédenos tu perdón. Confesamos nuestros pecados a Dios, implorando su perdón por medio de Jesucristo. Dios, nuestro Padre Celestial, confieso que soy pecador. En pecado nacimos y seguimos pecando. Cometemos pecados de pensamiento, palabra y obra. Lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Lo malo que no queremos hacer, eso sí lo hacemos. Nos arrepentimos de nuestros pecados que ahora nos pesan. Suplicamos que nos tengas misericordia. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica, oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y por causa de la vida perfecta, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, Él nos ha declarado inocentes. El perdón de todos los pecados es nuestro. En este perdón tenemos la victoria sobre la muerte y una vida eterna en los cielos con Dios. Yo les declaro lo que Dios ya ha hecho. Eres y estás perdonado. Dios Trino, te damos gracias por nuestra salvación. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica.
Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Oremos juntos la colecta para esta semana. Oh Dios, protector de todos los que en ti confían, no hay ni fuerte ni santo sin ti. Aumenta y multiplica tu misericordia para con nosotros, para que gobernados y guiados por ti, superemos lo temporal y alcancemos lo eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la primera lectura que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos que van del 3 al 11. Esta nos dice que no puede existir compañerismo con Dios sin el derramamiento de sangre. Aunque los israelitas aceptaron obedecer a Dios, necesitaban que Moisés derramase sangre sobre ellos para hacerlos santos y aceptables ante Dios. Siendo purificados por medio de la sangre, podían entrar en su presencia y tomar parte en la cena de compañerismo. En la misma forma, nosotros hemos sido purificados por la sangre de Jesucristo, el cual es el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento para poder entrar en la presencia de Dios y compartir un compañerismo completo y único con Él. Así dice la palabra de Dios en esta primera lectura. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. En la tierra paz, y a los hombres buena voluntad.
Jesucristo, tú eres santo, tú solo eres el Señor, tú solo Cristo, con el Espíritu Santo, eres altísimo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz de los hombres buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz de los hombres buena voluntad. Hola hermanos y hermanas, qué gusto es para compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Y hoy vamos a estudiar la segunda lectura, que está tomado de Efesios capítulo 4, de los versículos 1 a 7 y 11 a 16. El tema para la segunda lectura dice: al tener compañerismo con Dios, buscamos compañerismo con los que tienen la misma fe que nosotros. Siendo fortalecidos por medio de la palabra, buscamos fortalecer a nuestros hermanos en la fe con la misma palabra, para que todos crezcamos en la fe y sirvamos a Dios en humildad y con corazones agradecidos. Dice aquí, la unidad del Espíritu. Yo, pues, presto en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Leamos también de manera antifonal el gradual del día. Guárdame como a la niña del ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Aleluya, aleluya. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Aleluya. Muy buenos días, querido hermano. Les saludo en el amor del Señor. Hoy quiero compartir el Evangelio del día que se encuentra en Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. El tema: al alimentar a los 5,000, Cristo muestra su misericordia y poder. En Él tenemos todo.
nos alimenta con el pan espiritual que nos da la fe y el compañerismo con Dios, y promete siempre proveer para todas nuestras necesidades físicas. Vemos su amor aún al final de la lectura. No dejó que lo hicieran un rey terrenal, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y así dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto quieran, y cuanto se hubieron saciado, dijo a Jesús: discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor, y mis luchas terminarán cuando en la tumba mis restos están. Por los cielos cuando voy, oh Señor, Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor, y mis pecados se perdonó cuando en la cruz Cristo murió. En los cielos espera por mí, oh Señor.
los cielos cuando voy, oh Señor. Vamos por los cielos, oh Señor. En los cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra que es para nosotros de vida eterna. Te damos gracias porque tú nos enseñas con ella cuál es tu camino y tu camino que nos lleva en el bien, que nos lleva en amarnos unos a otros, porque ese es tu gran mandamiento. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, porque nos guías y porque eres una lámpara a nuestros pies, una luz a nuestro camino. En Cristo oramos. Amén. Y hoy día, hermanos, los invito, como siempre en nuestro sermón, a poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu en la palabra de Dios que nos enseña que Jesús es nuestro alimento eterno. Hermanos en Jesucristo, quien es luz para nuestro peregrinaje a vida eterna. Gracia y paz a ustedes y a sus bendecidas familias. Los últimos temas de nuestras lecturas nos han hablado de cuál debe ser nuestra verdadera confesión de fe, viviéndola a través de nuestra vida cristiana y el cuidado que debemos tener con la falsa doctrina. Cuidado también con quienes enseñan estas falsas doctrinas y esta semana el peligro en dejarnos llevar por el mundo y encandilarnos en sus deseos al buscar solo el alimento material y de ser engañados por nuestro enemigo el demonio para no buscar el verdadero alimento espiritual. En nuestro texto del Evangelio del día, que en la inspiración del Espíritu Santo, el evangelista Juan, el discípulo amado, nos relata, escuchamos de la alimentación a 5.000, y es necesario hacer referencia a que los judíos, por una práctica tradicional, se referían literalmente a 5.000 hombres, sin contar a sus mujeres y niños. Es decir, que esta alimentación milagrosa debe haber sido en realidad un beneficio al menos para 15 o 20.000 personas o aún más. En las coordenadas tempoespaciales, el verso 1 del capítulo 6 nos ubica al otro lado del mar de Galilea, al sureste, en Tiberias, y en tiempo poco más de 2 años ya habían transcurrido desde que Jesús comenzara su ministerio, es decir, unos 1989 años atrás, al año 32 de nuestra era. El verso 3 nos dice que esto transcurre cerca de la Pascua de los judíos,
actualmente nuestra Semana Santa, que habitualmente se ubica en nuestro mes de abril. ¿Por qué trato de ser tan exacto en ubicarlos en un tiempo y en un lugar real? Primero, porque la Biblia lo dice, y segundo, porque muchos vanamente piensan que estas son historias ficticias, y aunque nuestra fe no se basa solo en el Jesús histórico, damos muestras reales de que existió. En 2 años de ministerio, tanto sus discípulos como la gran multitud de los que lo seguían, como nos dice el verso 2, le habían visto realizar una gran cantidad de milagros y sanaciones. Y el verso 3 nos señala que desde un monte, con sus discípulos, Jesús vio una gran multitud que había venido hacia él. En el verso 6, el evangelista Juan nos da a conocer la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, calidad única de Dios, en donde nos señala que Él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Y el verso 5, cuando pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?, lo hacía para probarle a él, que vivía cerca de Betsaida y conocía el lugar, y a todos sus discípulos, ya que había recorrido un largo camino y estaba muy lejos de cualquier lugar poblado donde pudieran encontrar algo de comer. Probarles, ya que, reitero, en 2 años de ministerio ya muchos milagros habían acontecido. El primero en las bodas de Canaán, luego su omnisciencia demostrada en la mujer samaritana, a quien le enseña sobre él como el agua de vida. Sanó al hijo de un oficial del rey, señales que hizo yendo de Judea a Galilea. También sana al paralítico en Betesda y los prepara para el milagro que habría de suceder hoy. Pero sigamos con nuestro relato, en el cual Felipe responde a la pregunta que nuestro Señor Jesús hace para probarle: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe fija su atención en que ni con una cifra que equivale a 8 meses de salario les alcanzaría para aún darles un entremés a cada uno, y menos para satisfacerlos. Felipe no señala siquiera la lejanía y la imposibilidad de adquirir el alimento por eso, sino que simplemente piensa en que no tenían el dinero para comprarlo. Mientras que Andrés dice que lo que hay no alcanza para nada. 5 panes de cebada, que eran la comida de los más pobres, y apenas 2 pececitos que un muchacho tenía. Claramente, la prueba que les puso nuestro Señor Jesús no fue superada, sino que los superó ampliamente a sus discípulos, quien después de tantas señales y prodigios hechos por nuestro Señor Jesús, solo vieron los problemas y dificultades que esta situación les provocaba. Entonces, hermanos, detengámonos en nuestras vidas cristianas. Nosotros hemos sido testigos presenciales de las maravillas de Dios en nuestras vidas, nuestros dones y su mano divina que ha intervenido para ayudarnos en tantas oportunidades. Muchas veces nos hemos encerrado en nuestros propios problemas y solo con el tiempo hemos visto cómo la amorosa mano de nuestro Dios ha transformado todo mal en bien para nosotros, como nos dice su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, en la duda que pone Satanás en nosotros, en la debilidad de nuestra propia carne, ¿no seguimos aún dudando sin poner todo a Dios en oración? Y en sus promesas nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Pero aún
nosotros, como lo hacen sus discípulos, vemos delante nuestro solo las dificultades y no vemos a nuestro lado la poderosa mano de nuestro Dios, que nos protege y nos enseña en su palabra verdadera y eternamente veraz. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy seremos testigos del relato de su milagro, alimentando a sus discípulos. Él podría haberse desentendido del problema, eran tantos, y haber dejado a cada uno bajo su propia responsabilidad. Pero una vez más, Jesús nos enseña su misericordia y su amor, fiel a sus propias palabras. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermanos, 6 panecillos de cebada y 2 pececitos sirvieron para alimentar y saciar de 15 a 20,000 personas, y aún quedaron reunidas 12 cestas de pedazos que aún se recogieron. Y nos dice el verso 6:11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. Hermanos, los invito a recordar este milagro cada día en sus hogares, cuando en sus mesas, como jefes o jefas de hogar, den gracias a Dios, al igual como lo hace nuestro Señor, por el alimento diario que en su gracia nos provee, junto a todas sus bondades, con una simple oración. Pero lamentablemente para muchos, las dudas siguieron, y como en la parábola del sembrador, a pesar de los milagros y prodigios de Dios en nuestras vidas, hay quienes su fe es como la semilla que cae en medio de los espinos. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Así es también con los que las dudas y los problemas ahogan su fe, y vienen a la iglesia solo buscando los panes y los peces, es decir, prosperidad y riquezas. Pero cuando los problemas llegan, no descansan y confían en nuestro único y verdadero Dios, el Dios Trino, que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, nos invita a entregar nuestras dudas y problemas, aún nuestros pecados y transgresiones, a Él como una carga, siendo Él el único que dará descanso a nuestras almas. También dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es algo compartido por dos, para hacer más liviana la carga, y Él nos invita a compartir todo con Él en nuestras vidas, y nos promete que hallaremos descanso, ahora en nuestras vidas, y también a través de Él, descanso eterno. En nuestra lección de hoy, al ver sus señales y portentos, aún reconociéndole, todos los que allí estaban, diciendo: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos pensaron solo en lo humano y querían hacerle rey, y nuestro Señor, tan lejos de la gloria humana perecedera, volvió a retirarse al monte él solo.
Esto me recuerda tanto cuando el demonio lo tentó en el desierto, tratando de darle algo al que es en realidad dueño de todo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, servirás, en Él solo confiarás y a Él solo escucharás, con tus oídos prestos, con tu mente abierta y con tu corazón rebosante de su amor, por lo que Jesucristo ha hecho por ti, reconociendo siempre que es solo su palabra la que quieres escuchar, que estás deseoso y deseosa de estudiar, como nos dice Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay amor más grande que el amor de haber dado su vida por ti y por mí, y sin pecado cargar los nuestros, para que seamos declarados no culpables e hijos y coherederos del reino, sin dudar y confiando con la fe de un niño y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, proclamemos al mundo nuestro amor a través de su palabra. La palabra nos enseña que Jesús es nuestro alimento eterno. Amén y amén, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oramos, hermanos, dando gracias por el restablecimiento de nuestros hermanos en la fe, que ya están libres de COVID y otras dolencias en innumerable cantidad, de acuerdo a la gracia sobreabundante de nuestro misericordiosísimo Salvador, y que hoy gozan en sus hogares del amor de sus familias y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana nos alegramos especialmente por Isabel, con su cáncer en remisión, y su hija Fara Beatriz de vuelta en Chile y junto a ella en Linares. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por el embarazo de nuestra hermana Isabel. Dios permita todo esté muy bien durante y tengamos la alegría de tener un nuevo miembro en nuestra iglesia, familia de Dios. Oramos también por todos los que padecen el flagelo del COVID, aún por nuestro hermano Germán Valdés, primo de Pamela de Linares, por Rodrigo Rojas Sánchez, primo hermano de Sergio. Dios permita pronto alivio en su buena voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el restablecimiento de nuestras hermanas Margarita Vilches de Linares, María Ugarte y Stephanie Paulino Huiza de Santiago, Margarita Armas Peláez de Perú. Oramos también por Mari Contreras con su cáncer en milagrosa remisión y una fe férrea. Oramos por Carmen Altuna Salvador, recién operada, por Rosa Herrera, recién intervenida, que Dios permita pronta recuperación para ellas. Oramos por Virginia Alcoholado con dificultades de salud por su edad, que tenga fuerzas en nuestro Salvador y que Dios permita también su pronta recuperación. Oramos por el restablecimiento de la madre de nuestro hermano Víctor, Margarita Riveros, quien sufrió una fractura en su cadera y se encuentra hospitalizada. Dios permita su pronta recuperación, ya que es un problema a su avanzada edad. Oramos también por José Paulino Montero, quien sufrió un grave accidente en Perú. Dios permita que
su pronta recuperación sea en su buena voluntad. Por Ignacio Brescia en su necesidad espiritual, por la familia Luján Florentino para que Dios los una y los proteja, por Leison López Paulino para que Dios lo encamine en su vida y también proteja a sus hijos, por Gonzalo Sánchez que Dios encamine su carácter y obediencia hacia sus padres. También por el restablecimiento de Víctor Manuel Astudillo González, quien por un accidente se encuentra hoy grave con un coágulo en su cerebro. Oramos por consuelo y conformidad de nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos. Oramos por Rubí de Linares, quien ha perdido varios familiares en Colombia. Oramos por la familia de Carmen Ferrada y Mario Tavalli, que la paz de Jesucristo y la seguridad en su resurrección esté con ellos, como lo está también en nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos también por el poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador, a vida eterna. Y para nosotros, sus fieles, pedimos siempre más fe. Amén y amén, hermanos. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Hermanos, bendiciones para todos y para cada uno de ustedes, los que escuchan y alaban a nuestro Señor y Salvador en diferentes lugares en el mundo. Y te conceda la